Bueno, hola a todo el mundo, hemos arrancado. Como verán, van a ver que hay cámaras y nosotros tenemos micrófono. El micrófono no es para que lo escuchen ustedes, sino para que lo escuche la gente que está del otro lado, que lo está viendo online. Así que si escuchan que no hay parlantes, porque realmente no hay parlante, es solamente para la gente que está del otro lado. Bueno, bienvenidos a todos. Este es un nuevo ciclo de cine debate que vamos a empezar a hacer en combinación con Peliplat y la Universidad de Palermo, que se va a hacer cada, si no me equivoco, todos los meses, y la edición del día de hoy va a ser Legado Fílmico, que es lo que hace un clásico. Lo que me gustaría primero es presentarme. Mi nombre es Lautaro. En actual momento soy creador de contenido para Peliplat y también soy corresponsal para los festivales. Tuve mi educación de producción cinematográfica en Australia, donde viví 10 años, también hice un par de proyectos míos. Y nada, ahora estamos trabajando con Peliplat para hacer estas cosas hermosas que estamos haciendo y que se siga armando la comunidad. Bueno, hola a todos. Yo soy Lucila, soy productora audiovisual y directora de casting. En Peliplat, como para que nos vayamos conociendo, estoy a cargo del área de producción y de casting de lo que es el contenido propio, Shot Studio, que es un área de Peliplat donde hacemos contenido audiovisual propio, nosotros. Soy licenciada en comunicación y estoy finalizando la carrera de artes combinadas en la UBA. Así que tengo también estudios en la ENERC, así que bueno, esperamos que les guste. Preparamos este primer encuentro con Lauti. Ahora vamos a ir mostrando unas diapositivas acerca de qué es un clásico, específicamente qué hace a una película que sea un clásico, ¿no? ¿No, Lauti? Sería... Exactamente. Antes de que arranquemos, les quería decir que vamos a tener un sorteo al final del cine debate. Básicamente consiste en que se pueden registrar en Peliplat durante todo el cine debate. Van a ver presentes también QRs, como también lo pueden ver en el banner de afuera. Se pueden ir registrando a lo largo del cine debate y también al final, cuando tengamos el sorteo de esa gente que se haya registrado, vamos a sacar una terna y alguien se va a ganar los premios hermosos que tenemos. Que vendrían a ser 2 vouchers para entradas de cine y 5 kits exclusivos de Peliplat. Bueno, arrancamos al hueso. Arrancamos. Vamos. Ustedes, queríamos decirles que nosotros vamos a ir contándoles un poco una introducción antes de pasar a los ejemplos de las películas que elegimos. Lo que ustedes quieran aportar, esto es un debate y lo hacemos para eso, así que nos van interrumpiendo y lo vamos charlando entre todos. Cualquier inquietud o algo que quieran aportar. A full. Lo primero que nos gustaría distinguir es ¿qué hablamos cuando decimos que es un clásico? Obviamente nos podemos referir a las películas del periodo clásico, que podrían ser referenciadas de las películas del 30 hasta los 60, o también, Lu, hay otro tipo de definición también, bueno, ¿no? A nivel teórico sabemos que en verdad hay algunos teóricos que hablan de que la edad dorada de Hollywood comienza luego de alrededor de los 30, después de... Bueno, seguramente ustedes saben que El cantor de jazz es la que se considera la primera película sonora de la historia del cine del año 1927. Entonces, algunos teóricos, el periodo del cine clásico va desde los 30 hasta los 60, un poquito menos, pero hay algunos teóricos que insisten en también un poquito antes, ¿no? Como que a partir de los años 20 ya estaría iniciando el periodo de la edad dorada de Hollywood. Sin embargo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de la concepción de un clásico, de la idea colectiva de que todos tenemos de una película que sea un clásico. ¿Qué significa esto? Una película que nosotros consideramos como fundamental de la historia del cine o que terminan formando parte de nosotros de alguna manera, porque los clásicos forman parte de nosotros y forman parte de la memoria colectiva. Entonces lo que nosotros queremos hacer el día de hoy es explorar esa concepción de clásico y qué hace que una película perdure en el tiempo. ¿Quién la hace clásico? ¿La hace la crítica? ¿La hace el público? Son un montón de preguntas que estaría bueno que las debatamos el día de hoy. Claro, recordemos que el cine, la era dorada, ¿no? Que decíamos que es lo que nosotros... Acá hacemos una diferenciación que nos pareció interesante, que una cosa es decir cine clásico, ¿no? Que pertenecería a este periodo del cual hablamos, con ciertas convenciones visuales y sonoras y ciertas temáticas específicas y cierto lenguaje específico también, un lenguaje más tradicional. Sería para una clase aparte, ¿no? Explicar también todo ese periodo, para un encuentro aparte, pero eso sería cine clásico, y aquí vamos a diferenciar, que nos parecía lindo, es decir clásicos del cine, ¿no? Que podrían pertenecer, películas que podrían pertenecer tanto a ese periodo, recordemos que hay muchos ejemplos que podemos dar de esa época, o después de ese periodo, ¿no? Entonces, investigar entre todos
¿Por qué? ¿Por qué algunas películas logran ser o llegar al estatuto de clásicos y otras no, en ese sentido? Totalmente. ¿No? Y también hacer una acotación de que el concepto de clásico también va muy ligado al lugar geográfico y el lugar histórico en donde estemos. No es lo mismo un clásico para una persona que viene de Noruega o una persona que viene de Brasil a que nosotros consideremos un clásico Esperando la carroza o Nueve reinas. Hay una diferencia. Vamos. Algunos de los factores que para nosotros definen un clásico. Número uno, obviamente, está la calidad artística. Estamos hablando de la visión del director, tanto también como los guiones atemporales y la cinematografía y la técnica visual distinta. ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a una película que rompa con lo preestablecido y que tenga una manera única de contar una historia, tanto como en el guión, como también la visión general artística del director. Y al mismo tiempo, la cinematografía y la técnica visual, porque hay muchas películas que rompen con lo convencional. Por ejemplo, no es lo mismo decirles que El Ciudadano Kane es el mismo tipo de clásico que... Lu, ayúdame. El Padrino, por ejemplo, que El Padrino, ¿no? totalmente. Sí. Estamos hablando del Ciudadano Kane, que para la época, si bien no fue el éxito rotundo, cambió la manera totalmente de la que nosotros vemos cine y filmamos cine. Hay muchas cosas que se inventaron de esa manera, que se innovaron, que de alguna manera terminaron afectando a todos los cineastas que le siguieron. Después... Pensamos también que el impacto cultural, volvemos a insistir, ¿no? Que estas son algunas cuestiones que nosotros exploramos que podrían llegar a ser cualidades que definen un clásico, ¿no? Totalmente. No es que sí o sí estemos hablando de que con todas pasa lo mismo, sino que otra cuestión que observamos en algunas películas que son consideradas clásicas es el impacto cultural, ¿no? Cómo las películas influyen en la sociedad, en la época del momento, cómo están ligadas. Ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos que trajimos de películas que están completamente ligadas, que es imposible disociar de la época en la cual están producidas, y muchas veces pasa con algunos ejemplos que vimos que, como vimos Lauti con Esperando la carroza, por ejemplo, o algunos ejemplos de clásicos argentinos, que el impacto no es en el momento, que sucede, que se transforman en clásicos años después. Totalmente. Y otras que tienen un impacto en el momento, ¿no? Totalmente. Lo mismo Lauti, lo que es temas universales. Totalmente, y además el hecho de que las temáticas, yo siempre pongo de ejemplo, ¿por qué seguimos leyendo Jane Austen? Porque hay algo en esa obra, en todos esos escritos, que siguen teniendo una relevancia al día de hoy. No solamente estamos hablando de temas, sino de relaciones humanas. El amor que nosotros sentíamos en 1980 o en 1810 sigue siendo el mismo sentimiento, y que si se logra capturar de manera efectiva, sigue resonando a lo largo de todos los años que le siguen. ¿Qué más? A ver. Recepción crítica y popular. Bueno, un poco hablábamos de esto también. ¿Quién hace el clásico? ¿Lo hace la crítica? ¿Lo hace el público? Hay un montón de películas que cuando salen no son éxitos de cajón y tienen que ser reevaluadas por el mismo público a lo largo de los años, como poner, no sé, The Rocky Horror Show es una gran película de 1900, de los 70, que al principio, si bien no tuvo éxito al salir, durante los años que le siguieron pudo encontrar su público, y 10, 15 años después se volvió en el clásico de culto que vemos hoy. Muchos ejemplos se podrían dar así. Tenemos la verdad numerosos ejemplos que lo podemos pensar. Está un poco ligado, ¿no? a este punto que pusimos aquí, apreciación del público, ¿no? Exacto, hay algunos directores, se me ocurría, Lauti, cuando hablabas del Ciudadano, ¿no? Que es un ejemplo que todo el mundo siempre trae, que en su momento Orson Welles, como por ahí muchos de ustedes saben, era un director que no era muy apreciado en su momento, porque entre otras cosas se arriesgaba mucho, iba siempre en contra de la corriente, de lo que iba sucediendo en ese momento, venía de la radio. Entonces el Ciudadano Kane no es para nada, fue en ese momento, de hecho él no lo llegó a ver el éxito y cómo todos consideramos esa película ahora. Entonces esto pasa mucho, ¿no? Hemos observado que hay cuestiones que las películas adquieren el estatuto de clásico mucho tiempo después, incluso del fallecimiento de los autores, ¿no? Total. Bueno, también lo volvíamos hablando recién, la reevaluación del tiempo y la revisión. Hay muchas películas y muchas obras que con el tiempo por ahí no son apreciadas en el momento, muchas veces por temática o porque no resuena o porque no encuentra su público directamente. ¿Cuántas veces hemos visto que una película está mal marketeada y no termina encontrando su público? Eso pasa un montón, y es algo que nosotros quisimos hacer una distinción porque si bien
podemos llegar a considerar clásicos éxitos de taquilla, no es siempre el caso. No siempre tiene que ser un éxito de taquilla o éxito crítico tampoco. Influencia, legado y, bueno, películas que inspiran nuevas generaciones, lo hablábamos recién también. Estamos hablando de películas que cambian la manera no solamente de ver cine, sino de hacer cine, que inspiran a los siguientes cineastas a crear y a innovar de maneras distintas a la hora de contar una historia visualmente. Exacto. Y después, cuando hablamos de legado cultural, ¿no? Nosotros cuando buscábamos los ejemplos para traer hoy, pensábamos, siempre los clásicos están ligados, ¿no?, a frases memorables o algo que nosotros sí o sí nos acordamos, ¿no? Que una gran mayoría de la gente, si uno dice El Padrino, por ejemplo, o dice o nombra una frase, rápidamente la podemos identificar con una película determinada o imágenes determinadas, ¿no?, o roles determinados, actores determinados. Entonces eso nos llamó mucho la atención y cómo también ese efecto, ¿no?, de esas frases memorables y perduran en el tiempo realmente. Realmente hay algo que las películas... Kevin Costner decía esto, Lauti, que decía, cuando le preguntaban, esto me tomo una licencia porque no sé si tiene que ver, pero cuando le preguntaban sobre el guardaespaldas, y su relación con Whitney Houston, esa película que fue un gran hit, en realidad él decía, yo la vi, rodamos, estuvo todo muy bien, pero yo después no la vi nunca más cuando terminamos de rodar la película, ¿no? Entonces él decía, las películas nos sobreviven a nosotros, ¿no? Totalmente. Y esto es muy lindo porque en verdad nosotros exploramos muchas entrevistas y demás de los autores, pero muchas veces creemos que tal vez eso es un clásico, ¿no? Cuando hay algo que ya la misma película sobrevive hasta incluso a sus propios... Que queda impregnado en la sociedad. Exacto, a sus propios autores o protagonistas, ¿no? Que después se parodie, se replique, se homenajee, que inspire a toda una nueva generaciones de cineastas a pensar de una manera distinta y a querer contar una historia de una manera distinta. Bueno, las películas que vamos a analizar el día de hoy. ¿Por qué elegimos estas películas? Como ven, tenemos Al Padrino, tenemos Nueve Reinas, tenemos Tiburón. Y si llega a haber tiempo, porque me parece que vamos a estar un poco de corto, vamos a ver también La vida es bella. Recordamos antes de pasar a los ejemplos, Lauti, si te parece, que entonces hablamos de que se trata siempre de una cuestión que el tiempo va construyendo, ¿no?, a los clásicos. O sea, hay diferentes resignificaciones, todo el tiempo una película se repiensa, incluso es lo que pensábamos hacer ahora, ¿no?, de fragmentos sumamente famosos que todos creemos van a reconocer, a ver si aparecen también cosas nuevas, ¿no? A full, sí, sí, sí. Y también la lección que nosotros hicimos en base a estas películas es que por más de que puedan llegar a ser consideradas cliché como clásicos, son completamente... es imposible destronarla del título de clásico que lleva cada una de esas películas. Tanto como en crítica, como la relación que tiene con el público, como el impacto que ha dejado en la sociedad. Sentimos que todas las películas que elegimos toman ese título de clásico y lo llevan bien puesto. Exacto, es muy difícil, esto lo observamos, no sé si lo sabíamos antes de preparar este encuentro, que es muy difícil destronar un clásico, es muy difícil, ¿no? Entonces les proponemos, nosotros vamos a presentar de a una las películas y a pasar 2 fragmentos memorables, y la idea que proponemos, si les parece, es... hacemos la presentación de la peli, mostramos los fragmentos y ahí abrimos un poco el debate para que ustedes nos cuenten también qué ven y lo charlamos juntos. Total. Bueno, ¿quién no ha visto El Padrino? Bueno, está bien, siempre hay una primera vez para todo. Está muy bien, está perfecto, está perfecto. Bueno, como muchos sabrán, El Padrino cambia de alguna manera la manera que nosotros no solamente vemos cine, sino que cambió la manera de que se hace cine, porque cuando El Padrino salió, para recordarles a todos, El Padrino trata obviamente de una familia metida en el crimen organizado en los años 70, situado en Nueva York. Y cabe aclarar un poquito de contexto histórico. Obviamente Nueva York en los años 70 no era un lugar muy amigable para estar... Sí. ¿En la historia o en la producción? Tanto en la producción como en la historia. ¿No eran los 40? No. La película está situada en 1970. La película es moderna, sí. Después va un poco para atrás con la historia de... ¿Cómo se llama? Con la historia de Don Corleone, totalmente. Sí. Pero siguiendo al contexto histórico, estamos hablando de un tiempo de mucha desigualdad social en todo lo que era Nueva York en los años 70. Y termina siendo una historia
de una familia de inmigrantes que, no pudiendo encontrar el respaldo legal en el gobierno y en las autoridades públicas, terminan encontrando ese refugio y esa lealtad en lo que es la oscuridad del crimen organizado. ¿Y por qué también esto tiene mucha repercusión? Porque hasta la época, no nos olvidemos también que a partir de mediados de los años 50 se termina el Código de Hays. Para la gente que no lo sabe, el Código de Hays era el código de ética y moral que tenían que seguir los Estados Unidos a la hora de producir películas. Estamos hablando de reglas estúpidas como las parejas no podían estar sentados en la misma cama si no tenían los dos los pies en el piso, no podía haber besos longevos, un montón de cosas que se fueron desinstitucionalizando con el tiempo, y ya cerca de los 60 ya casi no era enforzado. En realidad termina en 1955, si no me equivoco, pero todavía se seguía haciendo, y ya a partir de los años 60 ya directamente no se usa, y es donde nace la nueva ola hollywoodense, inspirado en todo lo que es el neorrealismo clásico, el neorrealismo italiano y la nueva ola francesa. ¿Y por qué también El Padrino vino? Porque no estábamos acostumbrados a ver antihéroes en la pantalla, no estábamos acostumbrados, por lo menos en el cine norteamericano, no estábamos acostumbrados a ver personajes moralmente conflictivos que a la audiencia le causara ese sentimiento de velo por el interés de esta persona, pero esta persona no es una buena persona en los términos morales que conoce la sociedad. Entonces, un poquito ahí de contexto histórico y también del impacto que tuvo a la hora de hacerse esa película y el término de narrativa también que tenía la película. Me gustaría que arranquemos con un primer clip chiquitito y seguimos hablando de la película. Lauti, entre otras cosas, el Padrino inspiró a Los Soprano. Eso está bueno decirlo. Fue una de las grandes inspiraciones. Infinidad de cosas que ha inspirado El Padrino a lo largo de todos estos años, con la música, la cinematografía, la historia, la dirección, todo. Los dejo con nuestro primer clip. Me gustaría preguntarles a ustedes qué destacan de la escena que acaban de ver. Si hay algo que pueden llegar a destacar o algo que les llame la atención. El tiempo. Sí. El tiempo de la imagen, del texto, de la narrativa. Total. Era una época también que se estaba acostumbrado a, número uno, otro tipo de película y otro tipo de épica, porque El Padrino es una película épica. Sin embargo, para la época lo que se venía viendo eran musicales y películas épicas, tanto como Lorenzo de Arabia, películas con realmente cinematografía monstruosa y grandiosa, tanto con un montón de extras corriendo enfrente de escena, cosa que no termina sucediendo en esta película porque, como te repito, se estaba acostumbrado a otro tipo de historia. Estábamos en un momento donde la televisión estaba en mucho auge y se estaba perdiendo mucho espectador en el cine, y se seguía apostando a los mismos clásicos de siempre, y se estaba notando que había realmente algo que no lograba captar a las audiencias de ese momento. Es más, la producción del Padrino para ese momento fue monstruosa, nadie le tenía fe, decían que era una película completamente aburrida, además ofensiva para la comunidad italoamericana, porque se decía que la película iba a decir que todos los italianos eran mafiosos y que todo es más, hubo una gran protesta por parte de, si no me equivoco, la Unión de Derechos Civiles de los Italoamericanos en ese momento, liderado irónicamente por la mafia. Y ahí también volvemos a lo mismo, estamos hablando de una película que rompe con lo preestablecido de lo que se hacía hasta ese momento, nos trae a un hombre de familia, porque por más de que nosotros estemos viendo lo que nosotros ahora conocemos como un mafioso, es un hombre de familia con códigos que evidentemente no se ven reflejados en la sociedad de ese momento. Por algo el personaje principal, el personaje que vemos al principio acudiendo a Don Corleone por ayuda, va a recurrir a ese tipo de ayuda porque no la encuentra en otro lugar. Y es más, Don Corleone mismo dice, nosotros no somos asesinos. No somos asesinos. Y hablando desde un punto moral, no mío, sino desde la película, es absolutamente justo. ¿Por qué automáticamente el tipo dice que no lo va a matar porque la hija todavía sigue viva? Es ojo por ojo, diente por diente. Todos esos códigos, tanto morales como éticos, que nosotros damos por sentados en la vida real, en esa época lo tenía más presente la mafia en esta película que la vida real. Eso yo creo que es algo muy interesante,
de parte del Padrino, y creo que es algo que se sigue analizando también en todas las clases de cine. Y además también algo que a mí me llama mucho la atención de esta escena y de toda la película es la cinematografía y el color y el uso de luz. Después de esta escena directamente corta, no vamos a mostrar esa escena, pero corta directamente a la escena de la boda que está sucediendo simultáneamente afuera de la oficina de Don Corleone. Y vemos un escenario completamente distinto, lleno de luz, familia, amor, gente italiana bailando, tomando vino, comiendo uvas. El contraste de tanto la visión familiar, de los lazos familiares con los negocios, fue algo realmente muy chocante para la época, que tanto se ve diferenciado en la cinematografía y en el guión y en las actuaciones. Es algo realmente brillante. ¿Alguien más que le haya llamado la atención algo? Y Marlon Brando. Y sí. Interpretación de Y él, sí. que no se le, justo mencionás de iluminación, no se le ven los ojos, parece, o sea, te hacen creer que Don Corleone es, no sé, de otro planeta, un tipo realmente temible. Sí. Pero temible, pero también, como dijiste recién, no totalmente loco, ni muy egocéntrico, ni nada de eso, un tipo justo. Un hombre de negocios. Un hombre de negocios, un hombre que tiene códigos, que no traiciona, que tiene códigos. Códigos que hasta ese momento evidentemente no se veían reflejados en el resto de la sociedad. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo es tu nombre? Marco. Marco, lo que dice Marco, ¿no? Desde el lenguaje también, cómo se introduce ese rol, ¿no? Eso es importante. Pensemos que lo primero que vemos cuando abre la secuencia es el rol de esta persona que le pide ayuda al padrino, ¿no? Cómo se introduce cinematográficamente ese personaje, ¿no? El suspenso que hay hasta que nosotros le podemos ver la cara. Y el genio también de Marlon Brando, toda la estética, por más de que obviamente hay todo un equipo de maquillaje alrededor, toda la estética fue concebida por él, y es más, famosamente Francis Ford Coppola en el rodaje de la película, él dejaba la cámara estática y que Marlon Brando hiciera lo que quisiera hacer. También estábamos hablando de un actor que para ese momento era una estrellita total, completamente egocéntrico, sin ningún tipo de código laboral a la hora de estar en un set, que hoy en día es mucho más común no estar en un set dictatorial con un director por ahí muy, muy exigente. Hoy en día siento que consideramos el cine como un arte más colaborativo y no necesariamente la tiranía del director, como veíamos en muchas ocasiones en periodos anteriores. Pero sí, totalmente. El genio de Marlon Brando está presente en absolutamente toda la película, tanto la caracterización como la manera que se presenta ante la cámara es impresionante. Y también volviendo al tema de la iluminación, me parece algo interesante decir que cuando ellos mandaban los metrajes al estudio para que los revisaran, no se veía, decían que no se veía, que le faltaba luz. No estaban acostumbrados a ver una película tan oscura. Hasta ese momento realmente era una película muy oscura. ¿Vieron la última película de Batman? La de Robert Pattinson. Oscurísima. Casi no se veía en el cine. Bueno, lo mismo pasaba con El Padrino. Obviamente con una tecnología de fílmico y no con una tecnología digital como la que tenemos ahora para poder realzar esas cosas un poco mejor. Vamos con el siguiente clip. ¿Alguien más tiene algo para...? ¿Sí? Sí. Tenemos a la gente también viéndose online. Repetí la pregunta si la gente también te escucha. No, que volviendo a eso de la estética, que tengo entendido que el gato en la escena era callejero, no era parte del guión, simplemente a Coppola le pareció una buena idea y... A Coppola no, a Marlon. Perdón. Sí. Es verdad. No, perdón, no te quise corregir. Y bueno, es eso, el gato es como parte de la escena y le da también cierto, esto de ser un hombre de familia, ¿no? Que esté el animal también ahí, también da como un poco esa sensación. Totalmente, y no cualquier gato, un menino, un gatito. Sí. Un gatito que, como vos muy bien decís, estaba paseando por el lote. Marlon lo vio caminando y vio la posibilidad que podía estar con esa escena y lo trajo. Y Francis Ford Coppola dijo, es Marlon. Dejen que Marlon haga lo que quiera hacer. Sí, ¿tu nombre? Bruno. Sí, no, una cosa muy breve, es interesante lo que decías sobre que estaba el temor. Es interesante lo...
No, sí, está prendido, está prendido. Ah, ok. No, está bueno lo que decías sobre el riesgo que podían correr por el tema de estar representando a los italianos desde un lugar, o a los italoamericanos desde un lugar estereotípico, porque la película terminó creando un estereotipo propio con el personaje de Marlon Brando. Sin querer. Claro, es como que terminó pegando la vuelta y de alguna manera uno, si piensa hoy en el prototipo de mafioso, seguramente se lo imagine como Marlon Brando. Como El Padrino, Claro, totalmente. con los gestos, con la manera de hablar. Es interesante que haya dado como toda la vuelta. No lo había pensado, tenés razón. De repente terminó siendo contraproducente para la imagen de los italoamericanos. Pero hasta ese momento también había una concepción de que todos los italianos eran mafiosos, como que también estaba ese racismo presente, esa xenofobia estaba presente en ese momento y se veía. Y eso también era lo que se quería, irónicamente, lo que se quería combatir con esta película era el hecho de que no estamos hablando solamente de crimen organizado, sino que estamos hablando de una familia con lazos familiares. Es más, la única vez que se menciona la palabra mafia en toda la película está dicha por un personaje que ni siquiera es de la familia, que lo usa como término peyorativo hacia la familia. Entonces, como que en ningún momento se termina de dar esa... Exactamente, total. Sí, ¿alguien más? ¿No? Vamos con el siguiente clip. Chicos, les queremos recordar, perdón, que está Lumpen, nos acompaña, cervecería, así que cualquier cosa, si alguien tiene ganas de tomarse una cervecita, Cervecita. la pide y se la alcanzamos. Levante la mano y se la alcanzamos. Hermoso. ¿Para qué se siente Lu? ¿Algo que destaquen de la secuencia que acabamos de ver? Hay una oposición para mí entre el sagrado y el profano. Perdón, hay una oposición entre el sagrado y el profano y una escena muy barroca, la luz, los movimientos, los objetos escénicos, sí. Total, total. Algo que ahí vos dijiste más que nada es el tema de la religión y el contraste puesto con las escenas violentas que acabamos de ver, que también hasta esa época no era tan común. Ya se había empezado a ver al finales de los 60 esas películas con violencia que antes no se veían. Por ahí sí violencia, pero no violencia gráfica, tanto como sangre, no estaba tan presente. Y también contrastado con la imagen religiosa, es algo que para su momento era muy tabú. No era algo que se hiciera. Ahora todos estamos acostumbrados a las películas de Scorsese donde vemos tiros y una cruz de fondo. Es muy común hoy en día. Pero sin embargo, para la época realmente era algo era una noción que se estaba desafiando, porque no nos olvidemos de que más allá de que esta gente sea mafiosa, va a la iglesia, tiene bautismos, reza, tiene familia, es más, también a lo largo de toda la película vemos series de imágenes religiosas a lo largo de toda la película, así que también está muy linkeado. Se puede también ver, hay distintas maneras de analizarlo, se puede también ver como la hipocresía de la religión y la idea de encontrar salvación a pesar de los actos inmorales que se hace, o también se puede ver como una manera de empatizar con la otra gente y con los criminales, porque al fin y al cabo todos somos humanos. Todos sentimos, todos nos enamoramos, a todos nos rompen el corazón. Después si matamos a alguien o no, bueno, vaya y pase. Pero se entiende, ¿no? Y creo que también otra cosa que me gusta apuntar de acá es el cambio rotundo que hace el personaje de Michael a lo largo de toda la película, que termina siendo de alguna manera culmin en esta escena, que al principio de la película nosotros lo vemos a Michael como la oveja negra, en el mejor de los sentidos. Estamos viendo a un hombre que decidió tomar su camino hacia la armada, hacia la milicia, completamente alejado de lo que es el negocio familiar, y de alguna manera el destino lo termina llevando a donde tenía que ser, que era ser el jefe de la familia. Y este punto culmin es donde vemos donde él realmente renuncia, irónicamente, como él dice que está renunciando a todo mal. La hipocresía es que realmente él está renunciando a todo bien en este momento, porque él, en la secuencia que nosotros vemos, él está matando a todos sus enemigos, después de que le mataron al hermano en una casilla de peaje.
muchas cosas. ¿Alguien más tiene algo para contar? Totalmente, sí. Presenta Michael en la película, que es bueno, que al principio, o sea, el conflicto es, te tenés que hacer la cabeza de la familia porque si no, o sea, se deshace la familia. Porque bueno, lo que le pasa a Marlon y lo que le pasa a los hermanos, denota que, o sea, te metes en el negocio o ya está. O sea, se desarma todo, básicamente. No, y también, justo lo que decías vos, vemos al principio de la película no sé cómo se diría, como como que él quiere de alguna manera, él se empieza a meter, pero de alguna manera termina tomando cierta distancia, pero lo que se ve es que por dentro a él le gusta estar haciendo lo que él está haciendo. Él termina encontrando su razón de ser en el seno de su familia y en el crimen organizado, que era algo que también se puede discutir. Estamos hablando de el famoso, no sé cómo se diría en español, pero el nurture versus nature, tipo la naturaleza versus la crianza. ¿Está en nosotros esa maldad innata o es producto de nuestros entornos y de la manera que nos crían? Son muchas cosas para debatir, pero sí, totalmente lo que decís vos es una contradicción muy grande y siento que también es lo que le termina dando poder a esta secuencia. Estamos comparando tanto lo sagrado como lo mundano y lo violento de lo que es un asesinato en el medio de la calle. Bueno, ¿qué más decir sobre El Padrino? Realmente creo que es una de las grandes películas del cine. Terminó cambiando la manera que se ve el cine y de la manera que se hace cine. La película terminó de alguna manera marcando un público que hasta ese momento estaba completamente perdido, porque volviéndonos al contexto histórico de la película, estamos hablando del medio de la guerra de Vietnam, una desigualdad social muy grande, un público joven que no encontraba ese refugio en el cine, también por un montón de razones. Las películas no reflejaban problemas que los jóvenes estuvieran interesados en ver o en acercarse. Y lo que termina siendo El Padrino es, número uno, termina siendo un éxito de taquilla rotundo desde el momento que se lanza, porque volvemos a lo mismo, termina encontrando la audiencia, que también lo mencionamos al principio, termina encontrando su audiencia y termina de alguna manera formando a toda una generación de espectadores que se venía gestando desde finales de los 60, principios de los 70, y que termina continuando con toda la nueva ola hollywoodense hasta finales de los 80, que ahí empezamos más con el conservadurismo, con Reagan. Empieza a cambiar un poco la cosa, pero todo lo que es la nueva ola de los 70 se puede debatir dónde se inicia, pero el punto clave, rígido para mí y para mucha gente, es El Padrino, definitivamente. Y creo que sigue siendo una película que realmente sigue resonando por todas las temáticas que tiene y sigue siendo obligatorio en cualquier clase de cine 101. No sé si Lucy, ¿querés agregar algo más? Algo también, Lauti, que vos habías mencionado cuando nos fuimos encontrando es la duración. Sí, para la época sí, el hecho de que es una película épica que para la época no estábamos, volvemos a lo mismo, estábamos viendo un público que está muy acostumbrado a la televisión, que vio todo ese crecimiento de la televisión y decía, ¿para qué voy a ir a ver al cine si tengo la televisión en casa? No había esa cantidad de público que quisiera ir al cine, y más con la duración. Piénsense que en esa época que la gente encima no iba al cine y este tipo quería hacer una película de casi 3 horas, no cerraba por ningún lugar para el estudio. Fue realmente una película que se tuvo que pelear muchísimo y que de alguna manera termina fijando también la duración para todas las películas que le siguen. Obviamente después se ve un desarme a lo largo de ya cerca de los finales de los 70, porque ya la nueva ola termina tomando otro camino directamente, pero definitivamente la duración fue algo debatido y termina siendo lo que para mí termina siendo la película muy grande, porque termina siendo una película épica que después obviamente continúa con la 2 y con la 3. Bueno. Bueno, Lu. Decidimos, chicos, corrernos un poco para la segunda película, cambiar de lugar. No sé si de tono, de todo, en verdad. 9 Reinas, ¿la vieron todos? Todos la vieron, qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces ya conocen la historia, como para dar un poco una breve intro de la peli. La película se estrena en el año 2000. Es el resultado de
de un concurso que se llamó Nuevos Talentos, que se hizo en el año 1998 por José Martínez Suárez. Él hicieron un concurso que fueron 354 proyectos que se presentaron y 9 reinas ganó, por lo cual le permitieron a su director, a Fabián Bielinski, poder realizar el proyecto. Para recordarlo un poco a él fue un director que hizo 2 películas nada más, pudo hacer 2 largometrajes. Él lamentablemente falleció muy joven, a los 47 años, 2006. en el año 2006. Él, un tipo de cine, todos los que trabajaron con él decían que era un monstruo del cine, egresado de la ENERC. Él había hecho 2 cortometrajes en el año 81 y en el 83. El del 83 fue la obra de grado de la ENERC y estaba muy interesado. Esos 2 materiales, él retomaba cuentos de Cortázar y de Borges. Eran cortos muy chiquititos que se pueden ver, si ustedes quieren explorarlos, de 5 y 10 minutos, que se llamaron El péndulo y La espera. Y después todos pensamos con esta obra tan famosa, ¿no? Y con un guión tan importante como fue el de 9 reinas, del 83 hasta el momento que él puede realizarla, él se dedicó a la publicidad, hizo una carrera muy prolífica, dirigiendo alrededor de 400 largometrajes, y también fue asistente de dirección de varios cineastas, entre ellos Carlos Sorín, Daniel Barone, Eliseo Subiela. Pero cuando le llega el momento de llevar a cabo este proyecto, nadie quería producírselo, ¿no? Nadie le tenía fe. Nadie le tenía fe y decían que no estaba lo suficientemente preparado, aún con toda esa trayectoria que les contábamos, ¿no? Entonces sucede este concurso, el proyecto es ganador, logra que se lo financien. 9 reinas fue un éxito inmediato de taquilla, como para darnos una idea de números, costó $1.300.000. Recordemos que en ese momento estábamos en el 1 a 1 y recaudó más de $1 millón en la primera semana de estreno y después terminó recaudando $12 millones a nivel mundial. Por lo cual es un ejemplo como El Padrino, ¿no? Pero que el éxito fue inmediato. O sea, la gente compró esta película, si se puede decir esa palabra, de inmediato, ¿no? Después de este éxito, él pudo rodar una única película más, que fue Laura, que seguramente ustedes por ahí la vieron en el año 2005, que fue una película que no tuvo la misma repercusión, sí de crítica, pero no de taquilla. Esta película fue muy acompañada a nivel crítica también, porque bueno, era una historia completamente diferente. Creemos, lo hablábamos mucho con Lauti, que tal vez la gente esperaba con el eslogan del director de 9 reinas. Probablemente la gente esperaba que el público que fuera una historia similar, ¿no? Y era algo, Bielinski quiso explorar algo completamente diferente, pero bueno, fue una película que le llevó muchas satisfacciones también, y después lamentablemente falleció un año más tarde, en el 2006. Entonces, bueno, nos deja esta obra, como ustedes todos saben, se trata de 2 estafadores, Marcos y Juan, que en un día, la película, recordemos que transcurre en un único día, tienen la oportunidad de su vida, con la venta de estas famosas 9 reinas, ¿no? 2 cosas más que están buenas por ahí contarles antes de ver los fragmentos. Una, que 9 reinas se inscribe en lo que se llamó el nuevo cine argentino. Sí. Seguramente ustedes saben, fue un movimiento muy importante que se dio acá en Argentina, después de la dictadura militar, donde la industria estaba completamente paralizada. Los 80 costaron mucho, ¿no? Volver a retomar la industria. Tenemos algunos ejemplos de películas que fueron como muy exitosas, como por ejemplo La historia oficial, que ganó en el 86 la mejor película extranjera, el Oscar. Pero en los años 90 hay una película que se llamó Historias breves, en el año 95, que fueron cortos seleccionados de algunos cineastas, en donde se hizo un largo que sirvió como impulso, ¿no? De lo que se llamó el nuevo cine argentino, con materiales de Lucrecia Martel, de Bruno Stagnaro, de Adrián Caetano, bueno, de un montón de cineastas que formaron parte de este movimiento. La película que se dice que da inicio al movimiento es Rapado, de Martín Reckman, que estuvo rodada en el año 91, en verdad, pero se estrenó en el 96. Esa película da inicio, ¿no?, a este movimiento. Y algo interesante es que algunas características del nuevo cine argentino,
tenían que ver con un tipo de uso de actores no profesionales, mucho uso de plano secuencia, situaciones más realistas, ¿no? Una serie de características de la narrativa y el lenguaje a las cuales no corresponde tanto Nueve Reinas. Si bien está inscripta en este periodo, ¿no? Recordemos que Nueve Reinas es un guión sumamente con muchos giros todo el tiempo, que mantiene en vilo al espectador constantemente. Filoso, dinámico. Filoso, dinámico, con sorpresas todo el tiempo. Protagonizado por 2 actores que en ese momento ya eran figuras en ese momento. Por lo cual, bueno, eso es un dato por ahí interesante cuando Total. veamos las secuencias. A full. Y por otro lado, algún dato curioso, simpático, que a Bielinski le ofrecieron muchas veces hacer una remake norteamericana, a la cual se negó profundamente durante muchísimo tiempo, hasta que la Warner le vende el guión a la Warner y realiza a Estados Unidos, con producción de Steven Soderbergh, una película que se llamó Criminal, en el año 2004, que claramente era una remake. Fue criminal. Que muchos Fue criminal. hacen ese chiste, incluso el propio Ricardo Darín, empezando porque es una película de que deciden subir a los protagonistas a un Mercedes-Benz. La película está situada en Los Ángeles. Algo que ya se dice que se parte de una mala idea, porque Nueve Reinas, como ustedes vieron, es una película de calle, ¿no? Los protagonistas no cambian el vestuario en toda la cinta y están todo el tiempo y todo transcurre por la calle, ¿no? Entonces esa película no fue una buena idea. Además, Bielinski se llevó muchos disgustos porque él les ofreció ir al set a brindarles ayuda y le negaron rotundamente la entrada. Total. Así que no fue es una anécdota que quedó ahí, que a veces la contamos, pero no fue nada agradable para él, ¿no? Así que bueno, los invitamos si quieren a ver el primer fragmento. Creo Lauti. que también está bueno destacar el momento histórico en el que estaba lanzado esta película, en la Exacto, víspera de un exacto. momento muy difícil de nuestro país. Exacto, como todos sabemos, ¿no? De la futura, en breve crisis del 2001. Esta película representa un poco lo que era la atmósfera y la desconfianza, ¿no? de aquellos años y de aquella época. Entonces pensamos que tal vez puede llegar a ser un indicador de por qué se convirtió en un clásico, ¿no? Y que todos la recordamos. Así que bueno, podemos ver el primer fragmento, ¿no? Vamos con el primer clip. Cortita, Cortita. pero pensamos que representa muy bien lo que es la peli, ¿no? Esta escena, elegimos este fragmento que es muy famoso además. No sé si se les ocurre algo para acotar. Por ahí, Lauti, ¿querés ir? Con este. Me parece que tenemos que... Ah, dale, gracias. No, bueno, primero llama la atención la cantidad de nombres que se le puede encontrar a la palabra ladrón, ¿no? Sí. O mejor dicho, la palabra chorro, porque acá decimos más chorro que ladrón. Pero probablemente tenga que ver con una característica de la película que tiene que ver con el giro final, que es que el personaje no se llama como se llama. Se llamaba, creo que se llamaba Sebastián. Juan. Claro, Acá él decía Juan, llamarse y en realidad Sebastián. se llamaba... No, él decía, claro, me llamo Juan, pero siempre quisiste llamarte, dice Sebastián. Ajá. Y el verdadero nombre de él era Sebastián. Y me parece que está bueno el tema de la cantidad de nombres porque es como que nadie quiere asumirse como chorro, de alguna manera. Todos ven eso como si fuese una profesión normal. Y es tan normal que en la escena Darín le explica todo eso al personaje de Gastón Pauls. El personaje de Gastón Pauls se queda de culo y Darín le dice, bueno, vamos a comer algo en mi oficina. O sea, porque claramente él se mueve en ese mundo normalmente y para él es algo como completamente común. Exacto, sí. Bueno, voy a hacer un comentario. Bruno es compañero mío de la facultad. Somos compañeros de artes. Exacto, Bruno, sí. Como vos mencionás, digamos, toda la atmósfera de la película es de un clima, ¿no? De desconfianza, de comportarse de determinada manera. De repente, muchas veces, el personaje de Marcos, Ricardo Darín, se siente ofendido por cualquier comentario que pueda hacer él con respecto a lo que él hace. Por ejemplo, me está llamando chorro o me llamás rata, yo no soy un delincuente, yo no soy un... Viste, como todo el tiempo tratando de
Es esta cuestión, ¿no? De hacerlo, pero tampoco hacerse cargo por completo. Es interesante porque los dos roles son muy opuestos en el sentido, bueno, claramente lo vemos, de hecho la película juega mucho con eso. Recordemos algunos momentos, acá vimos cómo él le dejó el anillo, recordemos que eso venía, ¿no? de la escena que Juan le dice, yo puedo conseguir la cartera de esa mujer en 2 minutos, vos podés hacerlo, ¿no? Y lo termina logrando y se acuerdan todo el tiempo con esto también de que Juan tiene esa mirada angelical y que tiene ese otro costado, ¿no? Son una dupla de opuestos. Todo lo desconfiado que, lógicamente y con razón, parece Marcos, Juan aporta lo otro. Pero por otro lado, Juan también hace lo mismo. Entonces, es interesante, ¿no? Acá todos la vimos, ¿no? Como para no revelar el giro final, pero no deja de ser también una estafa. Entonces, es muy interesante en ese sentido, Bruno, lo que vos decís, y todo el tiempo se juega con esos opuestos y con sentirse ofendido por cualquier comentario que a él le hagan de lo que él hace, ¿no? Como siempre hay algo más grave que se puede hacer a lo que hago yo, que es chiquitaje, ¿no? En realidad. Algo que también que me gustaría acotar que me llamaste la atención vos, justamente tipo el primer clip que vimos donde Don Corleone dice, nosotros no somos asesinos, aunque diga, no sea lo que diga totalmente. Me llamó la atención, me pareció bueno linkearlo porque también siento que ahí está la hipocresía también del criminal de no querer verse como criminal y de tomarlo como un trabajo como cualquier otro. Incluso revisando la película, ya te dejo, perdón, sí, revisando la película, vieron que el personaje de Juan hace mucha referencia a su infancia, a su padre. Claramente es un personaje con el que nosotros podemos tener mucha más empatía que con el personaje de Marcos, ¿no? Una preocupación que tenía Fabián Bielinski, él no lo quería a Ricardo Darín para el rol de Marcos, porque le decía, sobre todo en esa época, de que él era muy simpático y que generaba en el público simpatía. Entonces esto le preocupaba mucho, se reunieron muchas veces hasta que Darín me dice, vos sos muy simpático, él quería al Puma Goiti para el rol de Marcos. Y Darín le dice, yo nací en un barrio que esta gente la vi desde que nací, yo lo puedo hacer, confía en mí, ¿no? Y sucedió esto. Entonces, digamos, hay también una cuestión, el personaje de Juan, la idea, entonces Bielinski lo que le pidió, porque dice, vos no podés generar empatía con el espectador en ningún momento de la película, entonces vos no podés sonreír en ningún momento de la película. Ahora vamos a ver un fragmento donde él hace una pequeña sonrisa, que la podemos trabajar entre todos, a ver de qué se trata eso, porque quería que toda la empatía vaya a Juan. Recuerden que hay una situación con un autito que él compra en una tienda de antigüedades, entonces le recuerda a su infancia, al padre. Pero como estamos en una atmósfera de tanta desconfianza, en realidad no sabemos bien si eso también es una mentira, ¿no? Si eso es real. En verdad, exacto, pareciera como que es un sálvese quien pueda, ¿no? Muy propio, tal vez el contexto, no sé, acompañado, habría que evaluar por qué esta película se convirtió en un clásico, pero efectivamente, Bruno, lo que decís, sí, la idea era como hacer los dos personajes bien opuestos, ¿no? Sí. Bueno, Natalia Vargas. Es interesante, bueno, si estamos comparando las dos películas, que es como esa diferencia, porque por ejemplo aquí en Nueve Reinas es como superioridad, o sea, no me comparo con la gente que roba, sino que yo lo estoy haciendo por algo más profundo, que bueno, el público sabe porque vemos ahí, bueno, su historia y todo eso, y el público dice, bueno, lo entiendo, yo también lo haría estando en su lugar, y siento que es esa empatía que tienen las dos películas, tanto El Padrino como esta, que dice, bueno, él es diferente, se lo dejo pasar porque no es villano, es un héroe, pero a su manera. Ajá. Por así decirlo. Exacto. Sí, es muy interesante, Natalia, lo que vos decís. Muchas veces se construye, ¿no? en el cine la figura de un antihéroe que genera empatía por completo con el espectador, ¿no? Lo vimos después en un futuro, se me ocurre Los Soprano, ¿no? Con Tony Soprano, por ejemplo. Creo que entre El Padrino y Nueve Reinas acá hay una diferencia. Por ahí de repente con Marcos no se genera ninguna empatía. No. En realidad es muy difícil que se genere y se buscó voluntariamente que no se genere esa empatía. Pero es cierto lo que vos decís, que también es un movimiento, ya te dejo, Ro, es un momento, tanto
son muy difíciles de comparar, pero en la nueva ola hollywoodense, como en el nuevo cine argentino, es una oleada de empezar a construir también nuevos roles, ¿viste? Con poder empatizar con cierta ambigüedad. Empezar a contar nuevas historias. Exacto. Que hasta ese momento no veíamos presente en las carteleras o no veíamos Exacto. presente en la cabeza de los directores en ese momento. Exacto, pero creo por mi parte que en el caso de Marcos es diferente. Sí, más que nada me gustó también, vi un análisis una vez de la identificación de los personajes, que también hay un juego buscado de nuestra propia hipocresía como espectador, pues no nos vamos a reconocer con Darín porque es el engañado al final. Entonces eso de que vamos a querer ser Juan o Sebastián y en un punto no sé cuál de los dos podríamos ser en el caso de vivir eso. Entonces también ese juego de que sean opuestos, de la cara de buen chico y del chico, porque vos te vas a querer reconocer en yo tengo cara de buena persona, pero encima tengo la inteligencia para, y no sé si tenemos eso. Entonces ese juego que capaz que son dobles, digamos, más lecturas que se puede hacer del análisis de la peli, creo que también es parte de que el relato puede ser clásico en un futuro de que no solamente tiene una línea de análisis. Entonces, Exacto. Exacto. Sí, como vos mencionás, exactamente. Es decir, nosotros tal vez pensamos, esto lo pensamos con Lauti en un encuentro que tuvimos hace poco, claro, pero en el final él lo termina, terminan como, no quiero decir la palabra, perdón, queda un poco serio. Sí, no, cagando, sí. Lo terminan, claro. Al pan al vino. Exacto, pero no deja de ser también una situación, viste, es un poco lo que decís vos, ¿no? Es decir, bueno, se condena al que hace peor las cosas, digamos que no tiene ningún tipo de no sé si la palabra es moralidad, pero recordemos, por ejemplo, toda la situación con su familia, ¿no? Con su hermana, por ejemplo, con su hermano, que él les había robado el dinero familiar. Sí. Digo, es un personaje muy oscuro el de Marcos, ¿no? Juan, si bien tiene obviamente, ¿no? Cierta inteligencia y cierta viveza, presenta, como bien dice Rocío, un costado más suave que puede generar más empatía con nosotros, ¿no? Total, y también siento que el poder de Bielinski a la hora de poner al espectador en esa posición de ambigüedad moral al velar por el interés de un personaje que por más de que nosotros empaticemos y tengamos una relación directa con ese personaje, sigue siendo un criminal. Más allá de todo lo que se pueda tener de fondo, podemos ver distintas motivaciones, qué motiva a cada uno de los personajes, por ahí un motivo es más noble, otro no, pero al fin y al cabo estamos hablando de criminales. Es más, recuerdo muy bien la escena donde sucede, donde Ricardo Darín le quiere tocar el timbre a la señora y hacen Exacto. toda esa estafa del timbre. De tía. De ¿te tía, acordás? Sí. que en un momento Ricardo Darín le dice, bueno, está bien, tipo, gerenta de supermercado sí, pero viejitas confiadas no. Exacto. ¿Por qué? Recordemos, claro, que es una película sobre estafadores, ¿no? En Total. plural, no en singular. Sí. Pero bueno, si quieren vemos el segundo fragmento, que me parece que habla un poco de lo que estamos hablando, así continuamos con... La sonrisa ahí cuando el mozo le deja el café de mala gana. Y él pero bueno, claramente creo que lo podemos ver. Darín lo explica en algunas entrevistas que es una sonrisa anticipatoria, ¿no? De lo que él va a hacer después, como Sí. ¿no? Básicamente después. Entonces siempre hablaban de que trataban de hacer sonrisas que sean más irónicas o algo así, ¿no? Por el peligro de que era muy Malvadas. simpático. Exacto. ¿Quieren acotar algo más? Creo que esta secuencia también muestra mucho lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Fíjense, por ejemplo, cómo ahí se da claramente, Bielinski dedica un tiempo a la oposición de roles, ¿no? Con Juan, que es el que vemos más en primer plano, contando su historia con su padre, y Marcos detrás, que tampoco le presta demasiada atención, ¿no? Es decir, tenemos más tiempo para conocer la historia de Juan. Hay ¿no? Hay una intención clara ahí del director de generar más empatía con el espectador, ¿no? Lo poco que conocemos de Marcos en verdad es muy, la verdad limitado. Sí, limitado, y también, sí, es un personaje que en realidad todo lo que sabemos por su hermana y por su hermano no se ha portado bien, ¿no? En su historia, en su pasado. Y también ahí
volvemos a lo mismo de que el director juega de nuevo con la empatía del personaje de Juan. Creo que eso es sumamente importante, que de alguna manera, si vos te empezás a ver, después de ver el final, obviamente, tipo, volvés a revisitar la película y ves absolutamente toda la manipulación que Juan tiene con el personaje de Ricardo Darín. Marcos, de pe a pa. Es completamente, absolutamente notorio. Sí. Es muy sutil, son muy pequeñas cosas, las historias que cuenta, la imagen que él quiere dar, de alguna manera, no sé si de lástima, no sé si lástima es la palabra, pero... Sí, pues empatía es una buena Empatía, palabra, ¿no? sí, sí, se empatía. suele pensar mucho cuando hablamos con los personajes, ¿no? Si hay una decisión del director de generar empatía o no con los personajes. Total. Eso es muy importante. Y con esto que estamos diciendo, tanto los Corleone como en este caso, con las distancias que hay, son películas para pensar esto, ¿no? De un poco lo que comentaba Rocío, ¿no? ¿Qué pasa ahí con la empatía, ¿no? Y por qué a nosotros vamos más por este lado y no por el otro. Eso muchas veces no tiene respuestas. Total. Pero es interesante porque si uno ya revisa la película después de saber el final y todo, va descubriendo cada vez cositas. Es una película muy rica en guión y en realización, ¿no? Total. Bueno, ¿quieren acotar algo más, chicos, antes de pasar a la próxima? No, yo quería reforzar lo que decían ustedes, que es verdad que con el guión, ya viéndolo de vuelta, ves cómo se tira abajo siempre. Decía lo de cómplice, que claro, siempre se quiere hacer no sé si el pobre, pero el inferior al otro. Seguro, claro, como el sí. segundo, ¿viste? Como el segundo, ¿no? Como esa el compañero. Su gran aspiración es esa, y en realidad es tal vez potencialmente mejor, porque le hace Exacto. todo el juego y... Nada, era eso un poco. También yo me había quedado pensando en esto que decían de... Había visto este análisis una vez, de que esto de la cara de tipo bueno, que es como al final... Pues ya cuento el final, que le da el anillo a la hermana de Marcos. Es como que al final él ni devolvió el anillo. Se lo terminó quedando, siguió cagando la vieja, y es como que también te pones a pensar qué tan peligroso puede ser realmente el personaje de Juan. Porque si tiene cara de buen tipo y es así, o sea, ahora vemos que tiene una como esta misión noble, pero ¿cómo habrá sido antes, ¿no? Es como que la película al final también te tira esa curva de que no podés conocer a nadie. Exactamente lo que vos decís y también el vestuario es interesante, ¿eh? Pensemos, yo cuando la reveía pensaba, digo, esto de vestirlo a Marcos de traje y corbata es extraordinario, es un detalle que parece chiquito pero es un detalle enorme, y Juan es de blanco, vieron como mucho más suelto. Son todas cosas que hay que prestar atención porque cuentan ¿no? lo que el director nos quiere mostrar. Perdón, con lo de él, una pregunta en general y para ustedes. Con esto de cuán peligroso es, ¿puede llegar a cagar a la novia o no? Con el final. Como que Y creo que eso ya está a la imaginación del espectador. Total. Exacto. Yo creo que dentro de lo que estamos pensando, si esto continuara, sí. Sí, claramente sí. Sí, por ahí Porque sí. pareciera como que todo es un sinfín, ¿no? De engaños, de desengaños, de desconfianza. La película es muy móvil, ¿vieron? O sea, tiene algo muy dinámico. Entonces, ¿por qué no va a seguir pasando lo mismo, no? Si los comportamientos en estas 2 horas son estos, probablemente si esto continuara o haríamos un spin-off, pasaría, ¿no? Creo yo particularmente, Rocío diría que sí. Pero por supuesto siempre queda en cada uno, ¿no? Y en lo que cada uno observe. Y de repente Juan termina siendo más vivo que todos nosotros juntos, porque si nosotros nos fijamos, esto es algo que recién se me acaba de ocurrir pensando en el final. En ningún momento se piensa de que por ahí la artífice de la idea original haya sido la hermana. Como que siempre se habla de Juan siendo la cabeza de todo ese proyecto, pero en ningún momento se habla de la motivación real que en realidad proviene de la hermana de querer generar venganza sobre el hermano que lo recontra remil cagó. Sí, o sea, pensemos también que es un contexto, dónde está situada, en qué momento, hay un montón de cosas a pensar, ¿no? Que es una película que es muy argentina, en el sentido que nosotros la podemos entender perfectamente, ¿no? Es un lenguaje que podemos entender, el lenguaje de la calle, Total. bueno, un montón de cosas que de repente en otro lado, bueno, esta versión de Estados Unidos fue fallida, pero digo, pensemos en otro lado sería difícil. Que creemos reproducir algo. Total. Siempre es difícil reproducir, ¿no? Pero digo,
es como que perteneció a una época en un momento determinado Total. y que sigue funcionando, ¿no? Sigue funcionando y también algo que me gustaría remarcar es yo viví 10 años en Australia, viví desde los 12 hasta los 21 y no, esos son 9 años, no son 10 años, qué bruto. Desde los 12 hasta los 21 y si hay algo que yo le mostré a mis amigos mientras yo estaba creciendo, son 2 películas que a mí me encantan, que es Nueve Reinas y Esperando la Carroza, que uno pensaría que son películas, obviamente, tipo extremadamente argentinas, que sin embargo a la hora de mostrárselo a un extranjero, hay algo que se comunica a través de la pantalla que se entiende, más allá de no haber estado en esa vivencia o de no haber estado en ese contexto histórico o geográfico en ese mismo momento. Yo les puedo llegar a asegurar de que las reacciones cuando vimos Nueve Reinas fue espectacular y lo mismo con Esperando la Carroza. Por ahí, Esperando la Carroza tiene una idiosincrasia mucho más marcada a la hora de las relaciones interfamiliares que hay y también, dado el contexto histórico después de la dictadura, también Esperando la Carroza tiene mucho subtexto a la hora de hablar de la libertad y de la democracia. Pero siento que es palpable para cualquier persona de todo el mundo de entender la dinámica que pasa en estos personajes y poder entrar en esa historia, que no necesariamente uno tiene que ser argentino para poder comprar la historia y para poder entrar en la historia. Bueno, creo que alguien quiere acotar algo más de... Sí. ¿Qué tal? Mi nombre es Fernando Oñate. Hola, Fernando. Bueno, desde mi punto, Nueve Reinas, apunto que decían por qué esta película puede leerse en varios lugares o en todo el mundo. Ese algo creo que es lo político, porque esta película, desde mi punto de vista, no es tanto la trama, la principal, que es Ricardo con Gastón, bueno, los personajes, sino más bien es el gobierno con el pueblo, porque de una manera el final, que lógicamente Gastón le termina engañando a Ricardo, pero en realidad en lo macro es el gobierno que los terminó embaucando a todo el pueblo. Entonces por ahí se construye eso y a la final los dos personajes terminan más que nada catalizando el sentir macro de un país que terminó sintiéndose burlado y sintiéndose de una manera engañado, tal cual como lo hizo Gastón. Entonces yo creo que es ese hilo que buscó el director fue que fácilmente pueda ser apreciado en todo el mundo, porque tú le presentas esta película en Europa, se la entiende, porque la política por lo general es así, es engañosa, te construye una verdad que no es tal. Y en el fondo, Gastón, que era el que en realidad sabía lo que estaba haciendo, él es el que mueve los hilos en realidad, y Ricardo nunca lo ve. Y es exactamente lo que pasa en un país. Las personas nunca vemos lo que hace un gobierno. Él siempre es el que mueve los hilos. Yo creo que ese es el hilo conductor del que tensó el director. Sí, Fernando, exactamente. Creo que en este caso de Nueve Reinas, bueno, hay una especificidad muy argentina, ¿no? En el guión, ¿no? En el lenguaje, en mucha muletilla, ¿no? Y algunas cuestiones, pero es verdad lo que vos decís, que acompaña lo que menciona Lauti. Y eso es exacto, eso es lo interesante de trabajar las obras, ¿viste? Como separarnos un poco del impacto inicial y poder... Recordemos que esta película tiene 24 años ya, chicos, es impresionante, ¿no? Y hoy por hoy, y tiene todavía una vigencia extraordinaria, ¿no? Entonces, va acompañado, yo creo, Fernando, de lo que vos decís, ¿no? Que es un poco lo que decíamos al principio acerca de los temas universales, ¿no? Sí, digo, ¿será eso los clásicos, ¿no? Poder hablar de algo que es algo inherente prácticamente a la humanidad, ¿no? Y por eso sobreviven en el tiempo. Esta es una película sumamente vigente. De hecho, la restauración se hizo hace muy poco tiempo. Recuerdan que volvió a los cines, se hizo una restauración en 4K en Cinecolor. Por algo nosotros vimos la versión en 360 que da para pegarse un tiro, pero es la versión que hay hasta que Star Plus recién acaba de remasterizar toda no sé si fue Star Plus, pero se las tiro para que se remasterizó en 4K. Hasta ese entonces, si ustedes iban y compraban copias de la película, seguía en 480. El clip que nosotros vimos es en 360, pero la calidad original está en 480. Exacto. Sí, es tremendo. Exacto. Lo que demuestra claramente un interés, ¿no? de la vigencia que tiene esta película a lo largo del tiempo, ¿no? Por suerte. Totalmente.
vamos a la siguiente. ¿Dónde quedó el que Ah, qué bueno. Tenemos 2 películas más, ¿están con ganas? Porque... buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora arrancamos con Tiburón. Otra gran película de lo que se considera como la nueva ola hollywoodense, el creador del concepto de blockbuster de verano. Fue la primera película que trajo tanta audiencia al cine. Es más, se le dice blockbuster porque justamente la cuadra que se le dice block en inglés estaba completamente estallada. Por eso se le dice blockbuster y genera ahí también toda una secuencia de las fórmulas del estudio para poder generar riqueza y para poder generar audiencia. Porque estamos hablando de un momento también donde vemos los inicios de la nueva ola hollywoodense queriendo generar este tipo de nuevas historias y al mismo tiempo vemos Spielberg que quiere contar otro tipo de historias, que no necesariamente estamos hablando ni de problemáticas sociales, ni de por ahí narrativas que antes no se contaban. Estamos hablando de una película de un concepto por ahí un poco más alto, no tan arraigado en las relaciones entre los personajes, sino más sobre lo macro, ¿no? Sobre la situación que sucede y llevar eso al extremo por la cinematografía, con la música, con las actuaciones, y que de alguna manera, como dije antes, termina generando esta fórmula de alguna manera ganadora para los estudios de seguir generando riqueza y de la misma manera generar un producto tanto marketinero como de calidad, ¿no? Que bueno, también, vamos a ver primero un primer fragmento de la película y seguimos analizando. Esta sería el segundo ataque del tiburón a lo largo de toda la película. Primero vemos el ataque del principio, que sucede durante la madrugada. Y aquí vemos el segundo ataque que sucede más de día, enfrente de mucha gente. ¿Qué es algo que puedan destacar si tienen algo para destacar de esta escena? Sí. No, está bueno tener el dato de que Spielberg, creo que el tiburón se rompió a mitad de rodaje, me parece, y eso hizo que era una especie de animal mecánico. Eso hizo que el tipo tuviera que sugerirlo más con el fuera de campo. Entonces esta secuencia, no recuerdo el resto de la película porque la vi hace más de 10 años, la verdad que nunca la volví a ver, pero esta secuencia tiene muy claro el fuera de campo que está, o sea, evidentemente el tiburón está, pero lo que vemos es una subjetiva, y después lo que vemos es directamente el pibe siendo despanzurrado por el tiburón con sangre y todo, cosa que una película de Spielberg que se muera un pendejo es un poco fuerte, cosa que tampoco le gusta a Mariano Ginás, como dijo en una entrevista. Bueno, ese es otro tema. Pero no, el uso de campo yo pues, no la vi, lo veo ahora y digo, me parece extraordinario cómo está usado eso, nada más. Es muy importante lo que decís vos ahí porque termina de alguna manera un error porque a lo largo de toda la película, es más, el tiburón tendría que haber tenido mucha más presencia a lo largo de toda la película en términos de aparición en frente de cámara. Pero la realidad es que la presencia del tiburón está a lo largo de toda la película, hasta cuando no tenemos las tomas en el mar. La presencia del tiburón y ese sentimiento de monstruo constantemente al acecho se ve presente a lo largo de toda la película, tanto con la cinematografía, con la música. La música es extremadamente importante en esta película, compuesta por John Williams. Y también, como decías vos, el hecho de que se haya roto el tiburón, que originalmente tendría que haberse mostrado mucho más en escena, termina de alguna manera generando mucho más suspenso, porque la realidad es que la primera vez que vemos al tiburón es creo que es en la escena siguiente. Pero sí, realmente lo terminamos viendo mucho más adentro de la película y termina siendo una aparición mucho más con un impacto muy distinto de lo que podría haber hecho si se mostraba el monstruo a los 15 o a los 20 minutos de la película. Y que la realidad terminó siendo un error, porque, como vos muy bien dijiste, el tiburón mecánico estaba completamente roto durante toda la película y además nunca se había intentado filmar de la manera que ellos querían filmar en el mar. Era algo que realmente no se había hecho, tanto como la tecnología, como también las carcasas para las cámaras para poder meterlas adentro del mar, y un equipo de filmación que en la vida se habían subido un barco. Estamos hablando de una producción que fue realmente problemática en todo sentido, que no tendría que haber funcionado por ningún lugar, y sin embargo termina siendo una construcción de suspenso y de tensión a lo largo de toda la película que termina culminando en la escena que vamos a ver ahora.
recordemos, Lauti, ¿no? La subjetiva del principio, ¿no? Total, es decir, antes total. al primer ataque, ¿no? Eso es Sí, sí, sí. extraordinario, por error o no, digamos, pero esa subjetiva la verdad que es Y también extraordinaria. termina generando una experiencia mucho más inmersiva al tomar el punto de vista del tiburón, porque, no sé, yo siento que no hubiese sido la misma película si hubiésemos visto el tiburón al minuto 15 o al minuto 20, viéndolo de frente en vez de ver el punto de vista como vemos a lo largo de toda la película. Siento que es algo que realmente suma al terror y al suspenso de toda la película en general. Y iba a decir algo más... Que me olvidé, pero iba a decir algo Por más. ahí si vemos el segundo... Por ahí si vemos el segundo clip, se recuerda, se recuerda. Vamos con el siguiente clip. Vemos lo que sería la primera aparición de la cara del tiburón, si bien antes vemos la aleta y vemos sugerencias del monstruo, es la primera vez que se ve realmente la aparición del tiburón en pantalla, que termina siendo un culmine. Creo que esto sucede alrededor de la hora 10, 20 más o menos. Es una película que dura 1 hora 40, 1 hora 50. más o menos. Sí. Y vemos acá lo que es el culmine de todo ese suspenso y lo que empieza a ser la batalla, el principio de la batalla final contra el monstruo. Digo monstruo porque, si bien es un animal, pertenece a lo que se llama tipo la película de género monstruo, siempre es algo más grande que el humano, que siempre termina acechando la supervivencia del humano, ¿no? Y creo que lo dice absolutamente toda esta escena, la música, el hecho también, si ustedes ven, es una película que fue completamente filmada en el mar. Vuelvo a lo mismo que dije antes. Spielberg se rehusaba a filmar en la parte de atrás de un estudio y filmarlo en una pileta. Había que llevarlo al mar y había que generar esa experiencia inmersiva para la audiencia y de alguna manera traer algo que no se había filmado antes de esa manera y que no se había contado de esta manera, ¿no? Exacto, y Lauti, por lo que tengo entendido también, como que la película fue acompañada por una distribución extraordinaria para la época, ¿no? Una gran campaña con de el marketing. nacimiento de lo que fue el merchandising, que hoy Sí. es tan popular para nosotros, pero hasta ese momento no No existía existía. de tal manera, ¿no? No existía y también hubo 1.2 millones de dólares que se destinó para la publicidad de la película y 750 de ellos fueron a campañas de televisión. O sea que directamente, que era también lo que hablábamos al principio, una audiencia completamente, completamente metida en lo que era la televisión en ese momento sin necesariamente ir tanto al cine. Se armó una gran campaña de marketing para televisión acompañada con el gran, ¿cómo se llama? Con la gran música de John Williams y con muy pocas imágenes de la película, sin siquiera, tanto como la película, el marketing fue eso, sugerir totalmente, sí, y generar ese suspenso antes de que la gente entrara al cine. Para mí eso ya es majestuoso y creo que es algo que Spielberg también supo hacer muy bien en ese momento, obviamente acompañado con los estudios, pero siento que realmente Spielberg fue el ideador y el pionero de todo esto que llamamos el blockbuster, ¿no? El hecho de agarrar una película que tenga tanto calidad crítica como calidad de entretenimiento a la hora de entretener una audiencia y poder armar un producto, porque no nos olvidemos que las películas son un producto, más allá de lo que nosotros podamos considerar como arte, siempre es así, pero gran mayoría de las veces la finalidad de la película es venderla y es que se muestre a un público y que haya un recibimiento del otro lado. Y Tiburón realmente en ese sentido fue uno de los pioneros y una de las películas que más recaudó hasta ese momento y destronó al Padrino. En su momento El Padrino había sido la que más había recaudado y Tiburón la destronó por goleada. Es como que recordemos, ¿no? Como que la gente volvió al cine, ¿no? Con esta película. Eso Total. Acordémonos, chicos, repasábamos, ¿no? Que a fines de los 60 ya es como, por ejemplo, la decadencia del género musical, ¿no? Que no tiene que ver con pero lo grandilocuente, el género musical fue importantísimo para el cine estadounidense, ¿no? Total, sí. Y estamos en una época en donde la gente tenía que volver al cine, ¿no? Había que encontrar una manera para volver al cine a ver las películas y que valiera la pena la experiencia cinematográfica. Totalmente. ¿No? Esto se puede llamar, si bien siempre lo es, esto es una experiencia cinematográfica por completo, ¿no? Total. Acompañada por el merchandising y por todo lo que mencionábamos. Todo ¿no? lo que se generó, totalmente. Y ahí también
bueno, se termina generando toda la seguidilla de marketing, de merchandising, De secuelas, de sí, ¿no? secuelas. No existían las secuelas, chicos. No había, no estaba la concepción de secuela como la conocemos hoy en día. Obviamente existía la secuela, pero el hecho de tener sagas, de tener películas con varias iteraciones de historias, eso era algo que antes no se veía. Y hoy en día lo vemos, lo tomamos por sentado, como algo naturalizado en la industria del cine. Yo siento que eso es algo, a ver, puede ser un arma de doble filo, pero sin embargo, a la hora de ver la originalidad y la innovación que se tuvo en esa época, que se tuvo en consideración a la hora de presentarle esta película a la audiencia, yo creo que realmente es una de las cosas que más destaco de esta película, no solamente por la calidad que tiene la película, tanto narrativamente como cinematográficamente. El dolly zoom que vimos en la primera toma es espectacular. Para la gente que no lo sabe, el dolly zoom es la toma que se hace acercando la cámara hacia el sujeto y al mismo tiempo alejando el zoom, que termina generando esa disparidad de profundidades. Creo que la única que me acuerdo es la de Vértigo y la de Tiburón. Son esas dos bien presentes que la tengo porque son tomas que te quedan, son tomas que realmente te quedan impregnadas en la cabeza. Yo creo que eso es algo que realmente no lo hace cualquier película y menos con una sola toma que dura 4 segundos. Yo creo que eso realmente es increíble. Es extraordinario y un dato de color también, que bueno, las reservas cayeron en los lugares turísticos, ¿no? Sí. Y todo, con esta película se generó un terror de Totalmente. ir durante mucho tiempo, de hecho, de ir a la playa. Entonces lo odiaron a Spielberg por eso, ¿no? Porque Total, los sí, turísticos sí. importantes se les cayeron de golpe todas las reservas del momento y tardó la gente en volver sobre todo a determinados Sí, centros sí. turísticos, ¿no? Que es irónico también porque la película, el conflicto principal es que la gente del gobierno y la gente de la municipalidad de la ciudad en la que se toma lugar en la película no quieren que se sepan acerca de los ataques de tiburones porque no quieren la repercusión negativa del turismo en la ciudad. Entonces, qué gracioso pensar que a raíz de esta película todo lo que fue visitas a la costa, a la playa, todo eso bajó radicalmente y sin embargo el interés sobre los tiburones subió. Exacto, subió también, o sea, todo lo que era investigación sobre los Sí, tiburones y todo. Ahí pensemos también lo que, bueno, creo que todos los que estamos acá lo sabemos, lo que puede generar, ¿no? El impacto y el legado que puede dejar una película, ¿no? Totalmente. Una obra cinematográfica. Que lo seguimos recordando hasta el día de hoy. Yo creo que cualquiera de nosotros, por más de que no haya visto la película, escucha la banda sonora de Tiburón y sabe perfectamente de dónde proviene. Exacto, Totalmente. como muchas películas que se hicieron después sobre tiburones, que por supuesto esta fue la Totalmente, madre de totalmente. todo, ¿no? Bueno, Bueno. creo... Nos estamos... Ya Sí, estamos pasados de teníamos, tiempo mal. preparada La vida es bella, que nos hubiera gustado presentarla y tiene cosas muy lindas, pero bueno, lamentablemente no nos da el tiempo. Así que... Es el momento de... Teníamos planeado hacer un poquito de debate abierto. ¿Tenemos todavía Sí. tiempo para hacer un poquito de debate? Les agradecemos porque sentimos que Sí. fue muy rico, la verdad, lo que salió. O sea que es Total. como un poco una continuación. Pensábamos que el debate iba a surgir al final, pero ya hubo muchas cosas que ya... Que salieron, ya que es salieron re y que ya interesante, a dijimos. full. Así que no sé si quieren sumar algo más como para dar un cierre a este primer encuentro. Sí. Sí, obvio. Bueno, me encantaría hablar un chiquito sobre la serie Tiburones, que esta serie es muy famosa en Brasil y toda mi niñez he visto, es muy común pasar, no sé si se dice así en español, en un programa de televisión abierta en Rede Globo, que es una televisión muy grande, llamada Sessão da Tarde, Sesión de la Tarde. Entonces se pasaba siempre en las vacaciones de los niños. Claro. Y yo nací en una ciudad muy chiquita, lejana del mar, y donde no había cine. Entonces, yo creo que he visto casi toda la serie en la televisión abierta. Claro. Y hasta hoy pasa en este programa, Sessão da Tarde, ¿sí? Sí. Es un clásico en Brasil. Y sigue teniendo audiencia, sigue generando Sí, audiencia. Sí, muchísima, muchísima. Eso es espectacular, totalmente. Sí. Bueno, total, sí, y también volvemos... Discúlpame, te robo el micrófono. Ya más o menos cerrando, creo que volvemos a lo que hablábamos al principio. La concepción de clásico que tenemos colectivamente como clásico, siento que depende de muchas cosas, es algo que se lo da a la audiencia, tanto la audiencia como la crítica, depende mucho también de la recepción que se tiene en su momento, porque ponele,
no necesariamente por que la película sea exitosa significa que pueda llegar a perdurar en el tiempo. Yo los desafío a que alguien se acuerde de la película más taquillera de 1953. No, por más de que la película haya tenido éxito en ese momento y haya sido un éxito crítico, y no necesariamente significa que la audiencia lo va a recibir, y muchas veces, hasta mismas veces, no lo sabe ni el director. El director, yo les puedo llegar a asegurar de que las veces que se hicieron todas estas películas, que fueron un desastre de producción, que fueron un desastre a la hora de hacerlo, nadie confiaba en estas películas. Tiburón tuvo un presupuesto bajísimo para lo que recaudó, lo mismo con El Padrino, estamos hablando de un presupuesto de 1,5, 2 millones de dólares, cuando el promedio era más o menos de 8, 10 millones de dólares. Estamos hablando de realmente una cifra muy chica para el estudio y que terminó resultando en un retorno muy grande, realmente muy grande. Sí, incluso recordamos también, por ejemplo, Casablanca, chicos, que Casablanca, que es uno de los grandes clásicos de la historia del cine, fue una película más del estudio en ese momento. Total. Es decir, nadie apostaba, esa es una anécdota famosa, ¿no? Que creo que acá nos sirve para pensar. Sí. Nadie apostaba que esa película iba a ser lo que fue con el paso del tiempo, ¿no? E incluso a Ingrid Bergman le molestaba muchísimo que con todo lo que hizo después, que fue una carrera extraordinaria, la gente solamente la parara por Casablanca, ¿no? Es como que los clásicos también en un punto es como que se quedan marcados ¿Sí? para siempre, ¿no? Y también Michael Curtiz, justo que estaba yendo con Casablanca, Michael Curtiz, que fue un director que tuvo varias películas a lo largo de su vida, un gran director. La única película por la que se lo recuerda a Michael Curtiz es Casablanca, que Y ni siquiera fue el director Lauti de todas. Se dice de que empezó dirigiendo a alguien, después continuó él, es extraordinario. terminó siendo de alguna manera la película que él menos quiso hacer, que menos esperanza se le tuvo, la que terminó perdurando en la memoria colectiva durante tantos años. Yo creo que eso es algo no solamente mágico que nos da el cine, sino que también es algo para debatir, para pensar, y es algo que se sigue revaluando a lo largo del tiempo. Exacto, y nosotros queríamos en este encuentro, como siempre pasa en los debates, ¿no? Como no dar respuestas, es decir, no cerrar los significados, sino al contrario, ¿no? Que todos nos vayamos con ideas y preguntas. Total. Estos son solamente indicadores para algunas cuestiones que a nosotros incluso nos surgieron ya conociendo las películas cuando hablábamos juntos, ¿no? Sí. Es decir, esto es algo que ni siquiera creo que, como decía Lauti, los propios autores tienen respuesta de esto. No. Entonces está bueno por ahí de repente cada película que nos enfrentemos que se dice que es un clásico, pensarla, ¿no? A ver qué es efectivamente lo que la convierte en un clásico, ¿no? Y también va por parte de las generaciones que van viniendo. Yo creo que es muy importante destacar que estamos en una época donde todo está avanzando muy rápido y que los últimos 20 años se avanzó lo que los últimos 60 no se avanzó. Entonces estamos en tiempos muy rápidos que van avanzando muy rápido, donde nosotros, yo hablo por mí, yo tengo 25 años, me pasa que películas que por ahí vi hace 10 años que para mí ya son clásicos. Para mí Shrek es un clásico. No hay manera para mí de dónde pensarlo que Shrek es un clásico. Obviamente, para mis viejos, Shrek no es un clásico. No hay chance de que esa película sea un clásico. Sin embargo, para mí lo es. Entonces creo que ahí también es importante de vuelta marcar la concepción personal que le da cada uno y le atribuye ese título de clásico a cualquier película que pueda haber formado parte de sus vidas, ¿no? Exacto, es un ejercicio divertido, chicos, hacer, que incluso en Peliplat uno de los desafíos de la web fue cuáles son los clásicos, Del ¿qué 2020. películas del 2020 podemos pensar que se van a convertir en clásicos, ¿no? Es algo divertido para pensar, ¿no? Desde cada uno. Total. Y a ver qué pasa, ¿no? Había compañeros o había gente que incluso decía, me parece esta, y otra persona dice, en 2 años esta película se olvida. Entonces es divertido para de acá un par de años ir para atrás de lo que pensamos y a ver si efectivamente qué sucede, ¿no? Porque hay que esperar, o sea, hay que darle tiempo a las películas también, ¿no? Totalmente. Eso es importante. Y volvemos a recordarle también que en Peliplat tenemos desafíos constantemente, desafíos cinéfilos donde la gente puede escribir acerca de distintas temáticas, van cambiando las temáticas todos los meses y dependiendo de la temática se puede llegar a ganar hasta $1.800. $1.800. Distintos premios que se van dando a lo largo de todo el mes. Y lo bueno también es que hay distintas temáticas, porque este mes nosotros habíamos tenido... Cambian todos los meses. Nosotros al principio, este mes tuvimos clásicos del 2020, tuvimos Marvel, Lo bueno, lo malo y lo feo, y tuvimos finales inesperados. Entonces, dentro de todas esas temáticas se puede explorar lo que ustedes quieran, y lo bueno también es que no solamente es ganar plata, sino que compartir estas opiniones y todos estos pensamientos que nosotros tenemos, que a mí me pasa que
veo películas constantemente y se me llena la cabeza de cosas que por ahí me gustaría decir, o bueno, acá estoy en mi salsa, tipo, me dan un micrófono y empiezo a hablar de cine y yo estoy chocho. Pero en ese sentido, Peliplat yo siento que es una gran comunidad donde realmente eso se puede explayar y más que nada ganar premios. Yo siento que eso es increíble. Poder hablar de lo que nos gusta y además poder tener esa oportunidad de recibir un premio, yo siento que es espectacular. Y lo bueno también es que si hay alguna temática con las que no se sienta cómodo, hay otras temáticas también para participar. Ponele, si yo tendría que escribir sobre Marvel, lo bueno, lo malo y lo feo, estoy al horno porque no me gusta Marvel. Y ahí, teniendo la temática de clásicos del 2020, ahí yo me puedo explayar mucho mejor. Entonces, recordándoles de vuelta que hay nuevas temáticas todos los meses y que siempre está la oportunidad de participar. Bueno, ahora es tiempo para el sorteo. José, nuestra querida productora, ¿cómo hacemos? Te seguimos, José. Bueno, ya con esto damos final al primer ciclo de cine de debate en la UP. Igualmente me parece que hay una bolsita para cada uno, me dijeron de atrás, así que todos ganamos hoy. Sí, sí, sí. Ah, bueno, genial. Sí, gracias por la cucaracha. Bueno, así que ahora se los voy a estar repartiendo a cada uno. Les agradezco a los chicos, mil gracias por el tiempo, por todo. Gracias a Lumpen por acompañarnos con su cerveza artesanal. Pueden seguirlos en redes sociales. Bueno, y este es el primer ciclo, van a haber otros 3 más que esperamos que nos estén acompañando. Y pueden seguirnos en redes sociales para estar al tanto de toda la información y las demás cositas que se vienen para Peliplat. Bueno, estamos, ¿no? Estamos, espero que la hayan pasado bien, espero Sí. que se hayan divertido con nosotros y bueno, Les agradecemos mucho porque siempre uno aprende muchísimo también con los demás en el debate y con lo que ustedes traen. Total. Así que gracias por estar, por quedarse y bueno, muchas gracias. saludamos también a la gente del otro lado viéndonos online. Muchísimas gracias por estar y bueno, nos veremos el próximo ciclo de cine de debate el mes que viene. Muchas gracias.